Bogotá, 9 de abril de 1948. El país se sacude con una noticia que cambiaría su historia: el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal y voz de las clases populares. Las calles se llenan de protestas y violencia en lo que se conoció como el Bogotazo, y su impacto se extendería a cada rincón del país. En Gachalá, un pequeño municipio de Cundinamarca, la tragedia de ese día no solo resonó en la radio, llegó hasta las vidas de los habitantes, marcando su destino en medio de un conflicto bipartidista. A pesar de que la mayoría de la población era liberal, el poder estaba en manos conservadoras, que usaban la violencia y la coacción para someter a quienes no renunciaban a sus ideales. Este es el testimonio de Manuel Guillermo Guerrero Torres, quien para la época tenía 8 años, cuando vio cómo su familia fue víctima de esas tensiones. Su padre, Pedro Vicente Guerrero, fue presionado y despojado de sus propiedades por resistirse a abandonar sus convicciones liberales, obligado a desplazarse del casco urbano, pero al resistirse a renunciar a su partido, es golpeado hasta darlo por muerto. Años después, quien llegase a ser concejal, personero y 3 veces alcalde, una de ellas por elección popular, nos relata la crudeza de ese tiempo y la fortaleza de quienes lucharon por no doblegarse. Cuénteme, su merced, cuántos años tenía el 9 de abril de 1948 y cómo recuerda cómo llegó esa noticia aquí a Gachalá de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y qué desencadenó, qué produjo aquí en el municipio. Buenas noches, Juanito. Bueno, para la época referenciada, yo tenía entre 7 y 8 años de edad. Hijo de Pedro Vicente Guerrero, de filiación liberal, y de la señora Julia Inés Torres de Guerrero, hija de un gran conservador que tenía para la época su actividad era hacer adobe, ladrillo y teja de barro. Para la época tenía todavía no me matriculaban a ser el primero de educación primaria, porque decía mi papá y mi mamá que estaba muy pequeñito y que los niños más grandes, a pesar de ser de la misma edad, me golpeaban y me hacían llorar. El citado día era aproximadamente las 2, 3 de la tarde y mi papá se encontraba con algunos amigos liberales jugando a los bolos en la plaza de ese entonces. La plaza de mercado era donde hoy por hoy es el parque de recreación municipal. Entre los amigos que compartían con mi papá se encontraba don Pedro Castañeda, un hermano suyo llamado Laureán Castañeda, Elías Rodríguez, Heriberto Solano y otro grupo de personas. Y como para la época no había fluido eléctrico permanente en el pueblo, el municipio contaba con una planta de luz muy pequeña, era filial de la planta Samper, que a través de los años servía con el fluido eléctrico para la empresa de cemento Samper en La Calera. Y recuerdo de un señor Cartoso que tenía un negocio en la casa de
en ese entonces propiedad del señor Jorge Enrique Gutiérrez, un ganadero y un conservador reconocido de la vereda de Guacamayas y el Escobar. Y el señor para esa época trajo un radio de pilas y el radio se prendía únicamente para oír los noticieros. Seguramente el señor recibió la noticia en el citado radio y a la hora que ya mencioné, y a la hora de entre 1 a 2, 3 de la tarde, y lógicamente que esa noticia de la muerte del líder liberal, doctor Gaitán, se extendió por el pueblito y se miraba cómo corrían los liberales de una casa a otra de sus liberales conocidos a dar la noticia que acababan de asesinar en Bogotá al presidente Jorge Eliezer Gaitán, precandidato precisamente a la presidencia de la República del periodo que correspondía. Oía entre el grupo de amigos de mi papá que el presidente de los colombianos era el doctor Mariano Ospina Pérez, de filiación conservadora. El día de los hechos terminaron los amigos que estaban jugando el bolo, cada quien se fue para su casa. Mi papá me dijo, nos vamos para la casa, y yo andaba vigilando a mi papá para que no se fuera de pronto a emborrachar o tuviese alguna discusión o alguna cosa. Nos fuimos para la casa y nos recogimos allí, y lógicamente al día siguiente, que no recuerdo qué día era, si era un domingo o era un sábado o era un lunes, no recuerdo exactamente, se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión de irse a la vereda de Santa Elena, a escasos 10 minutos aquí de la cabecera municipal. Allí vivía y era jefe político del Partido Liberal un señor que se llamó Alejo Morales. Don Alejo Morales no era nacido en Gachalá, pero llegó porque tenían buen dinero y habían comprado veredas enteras. Entonces, don Guillermo, ¿cómo llegaron ya, cómo pasó, cómo aumentó como la violencia, como el nivel de violencia, y esto aquí en Gachalá entre los conservadores y los liberales? Bueno, ya el grupo de liberales seguía replegado en la hacienda de Santa Elena, y para venir al pueblo lo hacían de noche, para venir a visitar a los hijos, a la familia, y tenían que madrugarse a ir para que los señores conservadores no los detectaran aquí en el área urbana. Luego mi papá, para la época, era padre de 5 hijos, y me acuerdo que la menor era Olivia, mi hermana, profesora ya hoy por hoy, profesora pensionada, y optó por vender unas casitas que tenía aquí en el pueblo, pero tocó vendérsela a personas conservadoras, eran las que le ponían el precio y los únicos que compraban, porque ningún liberal ya quería regresarse al pueblo.
me acuerdo tanto que mi papá vendió aproximadamente 4 casas que tenía aquí, casitas pequeñas que tenía aquí en el pueblo y unas 3 finquitas aquí a los alrededores del área urbana para reunir 5.000 pesos con ese dinero compró una finca en la vereda de la Florida y tocó comprársela a un conservador. Entonces mi papá no tuvo más alternativas que llevar la familia e irnos a vivir a la vereda de la Florida. Allí en esa finquita nos sostuvo durante algunos años. Ya mi papá me trajo al pueblo porque mis abuelos eran un señor Clodovedo Torres, mi abuelita se llamaba Efigenia González de Torres. Le ofrecieron a mi papá que ellos me daban la dormida, me daban la comida y que me trajera a estudiar aquí al pueblo. Yo hice mi primaria aquí en el área urbana. Por la época Gachalá no tenía colegio ni proyecto siquiera de organizar una educación media para la juventud. Hice la primaria, me fui a vivir a la vereda de la Florida a acompañar a mi mamá, a los hermanos que estaban pequeños, y mi papá, él era de profesión mampostero y le salían trabajitos aquí en el pueblo y él se venía y traía sus obreros de la vereda. Y bueno, ya con mi papá no se metía, ya como que fue mejorando la cosa de las peleas los días domingos, los días sábados. Sin embargo, a mi papá le pusieron la perseguidora, que él no había protestado, que él no había cumplido el mandato del directorio conservador, y alguna vez se pusieron de acuerdo a los señores de la vereda del Escobal, seguramente para que mataran a Pedro Vicente Guerrero, mi papá. Mi papá vino al pueblo y ellos tomaban mucha cerveza el día domingo, se encontraba con los amigos y se reunían los liberales a tomar. Y ya en las horas de la tarde, pasadas las 5 de la tarde, mi papá hizo viaje. Ese día no vine yo al pueblo, no trajo a ninguno, y lo esperaron las 2 personas en la citada vereda, aquí aproximadamente a 1 kilómetro del pueblo, en el camino que iba para San Isidro, para Guaromar, para la Florida y San Isidro. Y ya la gente que había venido a hacer mercado se iba temprano. Mi papá, por estar tomando con unos amigos de Guaromal y de la Florida, le cogió la noche y los dejó que se fueran adelante. Mi papá se fue de último y lo estaban esperando en un alto que se llama el Alto del Bendito. Lo llamaron, le dieron con que usted es el cachiporro que no quiso voltearse, entonces vamos a ver cómo son paradas. Y le dieron garrotazos, puños, lo reventaron la cara, le reventaron los brazos a solo palo, y los señores y mi papá ya totalmente encalambrado él ponía las manos para que no le rompieran la cabeza, no lo siguieran pegando en la cabeza. Él metía sus bracitos y le fue mucha la garrotera que le dieron, y él se desmayó, y seguramente las 2 personas encargadas de hacer eso con mi papá creyeron que mi papá estaba muerto y se fueron. Para la época, para esa época los alcaldes eran conservadores, la policía era conservadora,
todas las autoridades eran del Partido Conservador. Entonces,